de ser el pastor del gobernador de Puerto Rico. Bueno, Por ejemplo. O sea, mire qué sucedería. Yo tengo la opción de ir donde el gobernador como ciudadano y pedirle un favor. Mira, vengo como ciudadano, en calidad de ciudadano, yo vengo a pedirte que esto me lo pongas aquí, ¿verdad? Pero también tengo la opción de decirle al gobernador: yo vengo como tu pastor, en nombre del Señor, a decirte que yo quiero que esto lo pongas aquí. ¿En calidad de qué él respondería mejor? El pastor. como pastor. Pastor respondería mejor. Entonces, desde luego, la razón por la que la Iglesia Católica se asegura de que el gobernador sea católico, y la razón por la que algunos evangélicos se querían asegurar de que en un momento dado el gobernador fuera evangélico, tiene sus propósitos, tiene sus causas, y tiene sus metas, y tiene sus objetivos. Y esto hay que verlo con la realidad del lente histórico, porque no es lo mismo decir yo soy el amigo del gobernador que decir yo soy el pastor o la pastora del gobernador. ¿Ven? O sea, eso revierte de una cualidad y de una calidad superlativa, ¿verdad? Entonces se ubica en una posición de prestigio. O sea, Peter Marshall, por ejemplo, el gran pastor de la iglesia presbiteriana, donde más presidentes de los Estados Unidos han sido miembros, se distinguió en su función pastoral en la década del 50 en los Estados Unidos como pastor de esa iglesia, porque llana y sencillamente dijo: yo soy el pastor de esta iglesia. Ni la junta de síndicos, ni el cuerpo gobernante me va a decir, ni el presidente de la nación, que es miembro de esta iglesia, me va a decir cómo yo la voy a pastorear. Porque llana y sencillamente él entendía que su función pastoral iba por encima de quién, todos los demás. Y eso lo distinguió a Peter Marshall en los Estados Unidos, precisamente como el pastor que fue realmente pastor, porque no es lo mismo. Entonces, fíjese, por eso yo le estoy diciendo que a Constantino hay que juzgarlo de una manera distinta dentro de su contexto. Claro, él tuvo consejeros, por ejemplo, él tuvo a Lactancio y tuvo a Ocio de Córdoba como consejeros de él, ambos cristianos, ambos teólogos, pero cuando él tenía que tomar decisiones, los consejeros de él estaban por debajo de él. Podían ser obispos, pero él decía: yo soy el emperador y yo soy obispo de obispos. O sea, Constantino nunca permitió que la iglesia estuviera sobre él. Ya necesariamente él se ubicó por encima de la iglesia. Sí, cristiano, pero desde luego, en esa función de cristiano, él tenía que ser como son los gobernadores en Puerto Rico y como son los presidentes en Estados Unidos, los gobernadores en todos los estados. O sea, que si los invitan los pentecostales, van. Pero si lo invita la Iglesia Católica, van. Y si lo invitan los mitas, van también. Y si lo invitan los espiritistas, van también. Y desde luego, cuando están allí, ¿qué va a decir? ¿El Señor reprenda al diablo? No. Van a ser políticos, va a decir: qué tremendo este lugar, qué bien, qué paz se siente, cuán bueno estar con ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque ese es parte del proceso político. Y eso era lo que hacía Constantino. Constantino actuaba en su posición como cristiano cuando estaba en reuniones cristianas. Pero no olvidemos que Roma toda la vida había sido pagana. Y ahora solamente lo que tiene son unos meses de estar introduciéndose dentro del cristianismo. Constantino era cristiano, pero el Senado era pagano. Constantino era cristiano, pero los reyes eran paganos. Constantino
era cristiano dentro de ese contexto que yo estoy presentando, pero la gente que lo asesoraba era pagana. Y cuando veía que Constantino había ido a 3 reuniones católicas universales de la cristiandad, pues obviamente venían sus senadores y venían sus líderes, decían, mira, no te olvides que hay una actividad mañana donde le vamos a celebrar el culto al sol. Yo voy a estar allí. Hay que ir al Vesubio también. ¿Verdad? Entonces iba allá también. Y estaba con ellos y participaba con ellos. Y lo que era interesante, que no se nos puede olvidar tampoco, era que donde quiera que Constantino estuviera, él era Dios. Ahí lo daña. No porque él se lo atribuyera. No, La gente. no, era porque, oiga, por cientos de años, por decenas de años, el imperio siempre veía al emperador como ¿qué? Como un dios. Por lo tanto, cuando Constantino caminaba, se le veía como a un dios. Entonces, él era cristiano, pero a la misma vez tenía que participar dentro de las experiencias políticas, dentro de los paganos, y a la misma vez, ante el ojo de mucha gente de su tierra y de su imperio, veían en él que la persona de una deidad. De hecho, cuando Constantino murió, yo quiero que ustedes recuerden esto, cuando Constantino murió, el imperio lo divinizó. Así es que en el paganismo hay un cristiano que es Dios, llamado Constantino. ¿Cómo quiere decir que cuando él murió, el imperio lo divinizó, lo llevó al nivel más alto de la deidad, porque llana y sencillamente él era considerado por el imperio un imperio pagano. Y esto yo lo traigo para que ustedes vean, o sea, porque a veces yo escucho predicadores hablar sobre Constantino, y a veces lo escucho decir, este hijo del diablo que dañó la experiencia de la religión. Lee la historia y va a descubrir que dentro de su contexto él no podía hacer otra cosa. Claro, pero no solamente eso, o sea, Constantino iba como emperador que era a un culto pagano, y ¿qué líder religioso le iba a decir? Emperador, usted no puede ir ahí. Pero si él era el obispo de los obispos. ¿Y quién contradecía al emperador dentro de ese tiempo? Nadie. O sea, nadie lo iba a contradecir. Ahora, otro dato interesante que vamos a encontrar sobre Constantino es que la alegría de la iglesia por tener un benefactor, la alegría de la iglesia por tener a un amigo, la alegría de la iglesia por tener a un emperador que dejó de perseguirlos. ¿Está bien? Lo dejó de perseguir, los dejó de condenar, dejó de enviarlos, dejó de estar mandando gente a matar, a los cristianos a matarlos. O sea, por el contrario, le devolvió sus tierras, le devolvió sus edificios y empezó a construirle templos. En Constantinopla construyó la Iglesia de la Paz, una iglesia cristiana, que se la regaló a los cristianos. De hecho, uno de los palacios más grandes que había en la antigua Roma, que era precisamente de su familia, él se la donó a los cristianos para que allí se establecieran y desarrollaran su base conciliar. O sea, ¿cómo iban a ver los cristianos que por 300 años habían estado bajo el látigo de un emperador y de momento se encuentran con un emperador noble, dócil, un emperador que les ayuda, un emperador que les provee, un emperador que les da? Mire, a la larga la gente va a tener la tendencia de decir, como dijo el profeta de este señor de Tiro, como dijo el profeta de Tiro, él es un enviado de quién, un enviado de Dios. Porque una iglesia que por 300 años está sufriendo los embates y los golpes de los emperadores, y de momento aparece un emperador noble, ¿qué va a interpretar la iglesia de él? ¿Sabe qué? Nunca se dieron a la tarea de bautizarlo. ¿Usted sabe cuándo vinieron a bautizar a Constantino? Cuando se estaba muriendo. Ni siquiera eso. O sea, la iglesia simplemente vio en él
el hombre ideal, el hombre extraordinario, el benefactor de la iglesia, eso era suficiente. Que se llama obispo de los obispos.